Gracias, Rosario, por esta información. Damos paso ahora a la entrevista del día. Analizamos este cisma en el gobierno de Otto Pérez Molina. ¿Qué pasó con Mauricio López Bonilla? Porque 24 horas antes él decía que aquí no había crisis y ahora dice que sí hay crisis. Analizamos con Miguel Castillo, experto en temas de seguridad, qué está ocurriendo. Muy buenos días, señor Castillo. Gracias por acompañarnos en Noticias a las 7 a.m. Y es que hay que recordar que distintas situaciones se han vivido a lo largo de las últimas semanas, esto en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Recuerde que todo inició con unas marchas donde los guatemaltecos salieron a las calles, esto luego que la CICIG destapara la red de corrupción aduanera, donde pues se defraudaba a las aduanas y al conocer la cantidad de dinero que se estaba perdiendo, los guatemaltecos dijeron hasta aquí. Es el momento de salir y en ese momento iniciaron solicitando la renuncia de la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, en ese momento, que luego pues se logró. Y esto se cree que fue gracias a la presión y el pronunciamiento por parte de la ciudadanía guatemalteca. Y ahora las marchas continúan, solicitando el cese de la corrupción y también pidiendo incluso algunos la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, Mario. Así es, antes de pasar con nuestro invitado, también le recordamos nuestra pregunta del día que va ligado a este tema. ¿Qué piensa usted respecto a la salida de Otto Pérez, a la salida no de Otto Pérez Molina, a la salida del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla? ¿Cómo ve usted esta situación y qué repercusiones cree que habrá en el gabinete? Ahora sí, vamos con nuestro invitado, Miguel Castillo, experto en temas de seguridad y las repercusiones que hay en el gobierno de Otto Pérez Molina. Muchas gracias, señor Castillo, por acompañarnos. Vemos entonces que se dan muchísimos cambios actualmente en el gabinete de gobierno del presidente Otto Pérez Molina. Incluso una de las salidas es quien era considerado como la mano derecha del presidente. ¿A qué cree que obedecen estas salidas? Usted, desde su postura como analista, ya que podría tratarse, por una parte, que el presidente, como lo ha anunciado, quiere que se den cambios en el gobierno, o puede tratarse de algún tipo de presión externa al gobierno del presidente. Puede ser alguna en particular o pueden ser todas. Lo importante tener en cuenta es que la única estrategia que al gobierno le queda para sostenerse, digamos, durante los próximos meses es ganar tiempo. Es decir, no hay otras, no tiene aliados, ha perdido la confianza ciudadana, es decir, virtualmente se encuentra acorralado y paralizado, que es lo más importante, ¿no? Entonces, lo único que el gobierno tiene en estos momentos es ganar tiempo, intentar que el tiempo permita que las cosas se vuelvan a la normalidad, es decir, que las protestas disminuyen, y en esa medida creo que lo que ha estado haciendo el presidente, quizás con la venia de las personas que han ido saliendo, es intentando como quemar etapas, ¿verdad? Tardó mucho con la salida de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Creo que eso fue un error estratégico porque al no haber salido a tiempo con esa situación, la indignación creció y ya en el momento en que se da la salida de Valdetti, digamos, ya el margen de maniobra que tenía el presidente era muy limitado. Ha seguido en esa dirección, es decir, las marchas, especialmente la del sábado anterior, sí tuvieron un efecto y eso las salidas que hoy vemos son un efecto de eso. Creo que ha sido como, digamos, la posición quizás de un muy buen amigo, es decir, su mano derecha creo que se ha puesto a disposición, ha salido del escenario intentando ser él el que capte la presión y digamos, y que esto no llegue hasta al presidente. Creo que es un buen amigo que está jugando, que se jugó una carta importante por él, pero no sabemos si esto va a detener esa presión y yo creo que, digamos, en los próximos días podríamos ver quizás, honestamente, como ya muchos lo visualizan, la finalización anticipada de este gobierno, ¿no? Ahora bien, el día de la conferencia de prensa, cuando se destapa toda esta corrupción en el Seguro Social, el mismo Mauricio López Bonilla, cuando se le consultó sobre la coyuntura, dijo que no, que aquí no había una crisis, que eran, digamos, situaciones propias de un gobierno que está en el último año y que provocan desgaste. Ayer, acá en la silla donde usted está sentado y a la cadena CNN, él reconoce que sí hay una crisis. 24 horas parece que le cambia el discurso y hay que entender esto como que él mismo ha dicho que se separa o se va o lo fueron para estar dispuesto a aclarar lo que haya que aclarar. ¿Se viene algo contra Mauricio López Bonilla? Es muy probable, es muy probable. Varias informaciones que están circulando dan cuenta de que el siguiente tema luego del ICSE es el Ministerio de Gobernación, donde
en temas como las cámaras, como migración misma, que depende también de este ministerio, ha habido muchísimos problemas de corrupción. Yo creo que, insisto, quizás es una jugada en el sentido de ponerse a disposición, intentar, como buen amigo del presidente, que la próxima etapa de presión y de carga y de actos de corrupción vayan sobre él y así defender a la figura presidencial. En cuanto al mensaje que él trasladaba, creo que era lo que correspondía a un funcionario de gobierno. Es decir, intentar decir siempre, y tendrían que haberlo, lo mantienen hasta el último día, es decir, no hay crisis, nos mantenemos unidos, vamos a salir de esta situación, pero evidentemente la situación no es así. Lo que demuestra la salida en ese sentido de López Bonilla es que la discusión al interior del propio gobierno es muy intensa, es muy fuerte, y que la salida también de otros ministros también puede ser el indicativo de que ya la situación al interior, digamos, se ha deteriorado de tal manera que ya el presidente, digamos, no tiene el control y que mucha gente está prefiriendo ya abandonarlo. Creo que lo han acompañado desde la etapa de mediados de abril hasta el momento muy solidariamente. Los ministros, después de la primera manifestación, se manifestaron todos solidarios. Eso ha ido cambiando al pasar de los días y demostraría que realmente el gobierno está en crisis, que el presidente, insisto, se está quedando aislado, ya no le queda ninguna otra carta. Sin su mano derecha realmente ya no tiene ninguna figura de peso a la cual pueda poner delante de la opinión pública para tratar de que él capte todo ese descontento, ya no hay más. Después de López Bonilla, que ha sido su mano derecha, pero también reconozcamos, creo que uno de los ministros más consecuentes y que logró mejores resultados en su cartera. Si bien la percepción ciudadana en el tema de la seguridad se marca por las extorsiones y esto es una cuestión incontrolada, quizás viéndolo después de 3 años podemos dar cuenta que los cambios en el tema de seguridad en Guatemala han sido importantes, ¿verdad? Insisto, poner a disposición de la opinión pública, digamos, para ser acosado a su mano derecha, indica que realmente el presidente se ha quedado ya sin más elementos, más cartas que jugar, que no sea el tiempo. Hay que recordar ahorita brevemente, se me venían las palabras del presidente en una de las conferencias de prensa, donde él aseguraba que él podía llenar también la Plaza de la Constitución, podía movilizar a mucha gente que lo estaba apoyando en este momento. Este discurso podría tratarse en este momento para, con lo que usted mencionaba, que demostrar de manera externa que no existe ninguna crisis, pero que es una crisis evidente. Y otra de las preguntas que me gustaría plantearle es: la salida de Mauricio López Bonilla ha acaparado el ojo público, pero hay que recordar que también se pidió la renuncia de la ministra de Ambientes, y algo que puso a los guatemaltecos a cuestionar el gobierno del presidente Otto Pérez Molina fue esta concesión que se había dado a una empresa israelí para supuestamente el saneamiento del lago de Amatitlán. ¿Qué pasará con ella? ¿Se irá también tras ella? ¿Usted considera con una investigación? En la primera pregunta yo diría que, digamos, honestamente, con lo que he visto en el interior del país, digamos, las sedes, por ejemplo, del Partido Patriota están virtualmente cerradas, es decir, la capacidad de movilización de sus candidatos es ya limitada. En la mayoría de municipios del país han cancelado las giras y las visitas y los mitines que se acostumbran en la época electoral. Partido Patriota, esto ha afectado a todos los partidos, digamos, está digamos, en una etapa muy reducida de actividades públicas, pero el Partido Patriota en muchos lugares del país está virtualmente cerrado. Entonces yo creo que si el presidente traslada esta impresión, creo que no tiene una información precisa y adecuada de lo que hay. Hoy día muy pocas personas se movilizarían, por mucho que les paguen, ¿verdad? Para apoyar al Partido Patriota. Es decir, la cara de entierro que había de los asistentes a la última asamblea creo que demuestra que el partido está virtualmente desaparecido, ¿no? En cuanto a lo otro, creo que vale la pena recordar, yo creo que para efectos de Roxana Valdetti, realmente más allá que el tema de la SAT, fue el tema del agua de Matitlán lo que colmó la paciencia de los ciudadanos. Lo que terminó de configurar la idea de que algo estaba mal fue el tema de Matitlán. Lo de la SAT fue como el complemento, digamos, a esta situación, pero lo indignante para los ciudadanos es y sigue siendo este tema. Ahora, recordemos que aquí hay una cuestión algo confusa, digamos. El Ministerio el área AMSA que maneja el tema del agua de Amatitlán no depende del Ministerio de Ambiente, pertenece a la Vicepresidencia de la República. Por ese desorden que nosotros mantenemos en la administración pública, digamos, hay dependencias hay muchas de las áreas de ambiente que pertenecen a la Vicepresidencia, por ejemplo, no solo AMSA, para el lago de Amatitlán, otros lagos también tienen autoridades y estas dependen de la Vicepresidencia. Es decir, es una confusión terrible que hay en la administración pública guatemalteca. Ahora,
digamos, en el caso de Amatitlán, el Ministerio de Ambiente o la ministra, lo único que tuvo que haber dado era un, ¿cómo se llama? Un permiso, digamos, la licencia ambiental. Pero es apenas un aspecto. ¿Qué quiere decir esto? Que sí pareciera ser un intento de otra vez poner a una persona a que cargue con esta responsabilidad, evitando dañar ya la figura presidencial. Muy disciplinadamente, recordemos que la exministra de Ambiente es uno de los cuadros más importantes que tenía del partido. Digamos, no tanto su figura, digamos, el Ministerio de Ambiente fue un paso intrascendente, pero porque ella realmente es un cuadro político destinado a la organización del partido. Quizás se trata otra vez de lo mismo, personas que son puestas para, digamos, tratar de cargar con la responsabilidad y evitar de salvar la figura presidencial, que creo que es el momento en el cual estamos, ¿no? Ahora bien, ayer lo dijimos acá, hace 3 semanas llegó Iván Velázquez a Casa Presidencial y horas después de ese encuentro el presidente de la República sale a anunciar que Roxana Valdetti había dimitido. Ayer llega Iván Velázquez a Casa Presidencial y sale minutos después el presidente a anunciar que estas 3 personas más un secretario de inteligencia se van. ¿Está el presidente realmente ya gobernando? ¿O si sigue está marcando los pasos de quién tiene que estar y quién ya no tiene que estar? Yo diría que sí, lo segundo tiene mucho de razón. Y además aquí algo que usted mencionó al inicio, ¿no? Aquí hay otros actores muy importantes en la vida política nacional como es la Embajada norteamericana. Yo creo que un poco, digamos, la agenda se está marcando entre la CICIG y la Embajada americana, que muy sutilmente, como es su estilo, digamos, ha estado, digamos, marcando lo que está sucediendo. Yo creo que hoy día, digamos, el deseo de que la situación del país no se salga de control es de la Embajada Americana y la CICIG pues sabe que esta es su oportunidad de lograr que los cambios se desarrollen, todo aquello que ha planteado que se necesita. Entonces diría que estamos en manos de dos entidades que en alguna medida están marcando la agenda, la Embajada Americana y la CICIG. Sin embargo, llama la atención las declaraciones del embajador estadounidense el día de ayer en cuanto a que dice los políticos deben de atender el clamor popular. Veladamente está diciendo Washington que el presidente debe atender esa petición de renuncia. No, les está diciendo que tienen que hacer algo y que ellos están presionando para que esos cambios se den. Es decir, la CICIG es como la mano izquierda, ¿no? El que está ahí pendiente con el garrote y la Embajada Americana está como con el dulce diciéndoles, miren, tienen que actuar. Digamos, la Embajada Americana está trasladando mensajes muy claros de que los cambios tienen que darse. ¿Qué cambios está planteando la Embajada Americana? Básicamente los cambios legales y especialmente en el tema de partidos políticos. Eso es como el tema número 1 de la agenda norteamericana para el caso guatemalteco. En el caso digamos, de los temas de corrupción y esto creo que son más temas de la CICIG. Pero sí, usted muy bien lo dice, estamos en medio, digamos, de actores que están como que hoy día tienen más influencia. El presidente, honestamente, no tiene mayor influencia, no puede ni siquiera salir a la calle, no puede desarrollar una actividad pública ni nada. Está simplemente intentando manejar la crisis, ¿verdad? Y alargar el tiempo, insisto, porque no tiene otra estrategia el presidente de la República. La agenda nacional está dictada por otros actores que ni siquiera son en un periodo electoral los partidos políticos que también en este periodo están relegados a una posición secundaria. Todos los días vemos que pasa algo distinto en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina. ¿Qué podríamos esperar para los próximos días? Según usted, ¿podríamos tener nuevas salidas, nuevos cambios? ¿O qué podría pasar en los próximos días, próximas semanas dentro del gobierno? Nuevos actos de corrupción que son dados a conocer, nuevos funcionarios que se ven involucrados, algunos pasando las noches ya en las carceletas de los tribunales. Es decir, yo creo que este tema no va a parar porque este es un momento muy particular que había estado esperando y que creo que construyó la CICIG, ¿no? La CICIG midió los tiempos y actuó en el momento que creía oportuno y no creo que detenga esta agenda porque sabe que luego las fuerzas tienden a volverse digamos, a su estado normal y a defenderse. Es decir, si no se mueve esta agenda contra los actos de corrupción y no se logran las modificaciones a leyes y en general a la cultura de los guatemaltecos en estos temas no se logrará más adelante. Yo creo que ellos van a seguir presionando hasta el final. Claro, está el riesgo de la ingobernabilidad del país o de que la institucionalidad se vea afectada, pero yo creo que en eso los guatemaltecos ya tenemos experiencia, pues hemos salido de una situación peor hace varios años con lo de Serrano. En este caso, digamos,
como lo que todo el mundo habla, que es el tema de la salida del presidente. Hay una salida, ya hay nombrado un vicepresidente que creo que bien que mal está actuando de una forma muy correcta, no dando declaraciones antisonantes, no planteando una agenda de ningún tipo, sino simplemente intentando manejar, digamos, especialmente los aspectos legales que le son propios a él, ¿no? Finalmente, nos queda claro que Washington quiere que haya elecciones. Sin embargo, de todos estos casos que estallan semana a semana y cada conferencia de prensa del presidente Otto Pérez Molina está en las redes sociales porque no les parece, no le creen ya al presidente. ¿Cómo hacemos para oxigenar esta campaña electoral? Que lo hablábamos con Carol y Annalise, o sea, esto no ha despegado. O sea, ¿cómo oxigenar para llegar al 6 de septiembre, pero con esta situación acá en el Ejecutivo? Creo que la pregunta es previa. ¿Vale la pena oxigenar el proceso electoral? No en el sentido que le estoy diciendo que se interrumpan las elecciones, no estoy hablando. Está claro que los guatemaltecos por fin se han dado cuenta que es el sistema en su conjunto el que tiene problemas. Y yo creo que en aras de mantener la institucionalidad del país, pensar en oxigenar, en darle espacio a la campaña electoral, no sería lo más adecuado. Los guatemaltecos no quieren esto. Digamos, están cansados de las campañas electorales tradicionales, y esto es en las áreas urbanas y rurales. Yo creo que no es necesario, digamos, oxigenar el proceso electoral. El proceso electoral deberá de cumplir su función, esperamos, ¿verdad? Pero para que al próximo gobierno, sea el que sea, nos encuentre con una sociedad distinta, una sociedad que no va a estar dispuesta a permitir actos de corrupción y que va a estar constantemente fiscalizando. Porque lo que hemos aprendido hoy día es a fiscalizar, ¿verdad? No lo aprendimos en la escuela, lo estamos aprendiendo en la calle, que los gobiernos son sujetos de fiscalización, ¿no? Brevemente, ya no tenemos tiempo. Usted mencionaba que los guatemaltecos estamos ya acostumbrados o tenemos las herramientas para poder salir adelante ante una crisis, y mencionaba una crisis más grave en el caso de Serrano Elías. Otros analistas o incluso la opinión pública nos ha dicho que esta crisis es más grave que la de Serrano Elías. ¿Cuál considera usted que sería más grave en este momento? No, en aquel momento realmente la institucionalidad del país estaba en juego, ¿no? Había una situación mucho más crítica, un presidente que había, digamos, cerrado el Congreso, la situación en ese momento era mucho más difícil, se logró salir de ella, y hoy estamos viendo que los canales institucionales que tenemos son suficientes para salir de cualquier situación. Si salimos de esta, ya salimos de las serranas, podremos salir de esta y de cualquier otra. Es decir, no ponemos como en otros países, como el caso hondureño hace algunos años, que es el más reciente para nosotros, donde realmente el país se paralizó, ¿no? Ese país está caminando en la dirección correcta, los ciudadanos están despertando, están entendiendo que si no participan y no se involucran, las cosas no van a cambiar. No, yo diría que pese a todo lo difícil que esto ha sido, también es una escuela política impresionante que hemos adquirido a los guatemaltecos. Pues muchas gracias al señor Castillo por haber estado con nosotros hablando sobre esta coyuntura, y miren las paradojas de la vida. El próximo 25 de mayo se conmemora un aniversario más del Serranazo, y uno de los actores principales, aquel 2 de junio, cuando cae el gobierno de Serrano, fue Otto Pérez Molina. Así es, Mario, imagínate. Y es la situación que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Un momento complicado, un momento de crisis, pero un momento en que los guatemaltecos levantaron la voz y están pidiendo un cese a la corrupción. Pero es momento de cambiar totalmente de tema. Vamos a saludar a Annelise nuevamente, que nos tiene más información.